los métodos para medir la tensión superficial, también tengo absolutos y relativos. Nada más que tengo en cada uno solo. En el método absoluto vamos a tener el método de Stokes. Método de Stokes. Y en el relativo vamos a tener el método de Oswald. Método de Oswald. Vamos a empezar a hablar del método de Oswald. Se llama así por el viscosímetro que se usa. Oswald. Se usa el viscosímetro de Oswald. Por eso se llama así. ¿Cuál va a ser el objetivo? Determinar la tensión superficial del alcohol o de un líquido problema por medio de un método. Ustedes ven que acá se renuncia a la tensión superficial. Nada más que estamos hablando de viscosidad. Se fundamenta el laboratorio. El fundamento de este viscosímetro está basado en la ley de Poiseuille. Ley de Poiseuille. ¿Qué decía la ley de Poiseuille? El caudal es igual a pi por la diferencia de presión sobre 8 veces la longitud por la viscosidad. Eso dice la ley de Poiseuille. Vamos a la teoría del método. Acá yo les dije que vamos a trabajar con el viscosímetro de Oswald. ¿Cómo es el viscosímetro de Oswald? El viscosímetro de Oswald es un tubo que tiene dos ampollas. Tiene dos ampollas. Esta que tiene acá, la de este lado, acá tenemos una manguerita y acá tiene dos marcas, 1 y 2, A y B. Y ustedes por acá van a colocar con una pipeta el líquido. Por ejemplo, agua, ¿verdad? Coloco agua por acá. Y a ustedes les va a quedar el agua ahí. Y con la manguerita van a succionar hasta que les llegue acá, a la marca de A. Sueltan la manguerita y van a contar con cronómetro, van a medir con cronómetro el tiempo que tarda en caer el líquido entre A y B. ¿Sí? Viscosímetro de Oswald. Bien. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo va a ser la teoría del método? Entonces, si yo estoy trabajando con el viscosímetro de Oswald, y ahí viene la pregunta de examen que hace la doctora Ana Ponce de León. ¿Qué mide el viscosímetro de Oswald? Así les pregunta ella de entrada. Capaz que ustedes han empezado a hablar, pero ella la detiene. ¿Qué mide el viscosímetro de Oswald? ¿Y ustedes qué le van a decir? ¿Qué mide el viscosímetro? Tiempo, mire. Si ustedes le llegan a decir viscosidad, porque no están midiendo la viscosidad con el líquido, con el viscosímetro. Con el viscosímetro medimos tiempo que tarda el líquido en descender estas dos marcas. Y con eso nosotros vamos a medir la viscosidad. ¿Entendido? Eso es lo que pregunta ella siempre y es como una pregunta para meter la pata. Entonces, cuando ella les pida ¿qué miden con el viscosímetro de Oswald? Medimos tiempo.
y marcan de dónde a dónde. Medimos el tiempo que tarda en descender el líquido entre estas dos marcas. ¿Entendido? Bien. Entonces ustedes van a medir los tiempos empleados por volúmenes iguales. ¿Por qué digo volúmenes iguales? Porque si yo mido primero agua, el agua está contenida ahí entre A y B. Y después voy a medir alcohol, y el alcohol no va a estar contenido entre A y B. Entonces el volumen es el mismo, ¿verdad? Es igual. Lo que son diferentes son los líquidos. Bien. Entonces, si yo estoy trabajando con volúmenes, acá estoy hablando de volumen y de tiempo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De caudal. Caudal es igual a volumen sobre tiempo, ¿verdad? Eso es lo que ya hemos estudiado nosotros. Caudal es volumen sobre tiempo. Como estoy trabajando con volumen, voy a despejar de esta fórmula volumen. ¿Y va a ser igual a qué? Caudal por tiempo. Les queda esa fórmula. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a reemplazar, voy a decir, volumen del agua es igual. Caudal lo reemplazo por la ley de Poiseuille. Pi, radio a la cuarta, diferencia de presión, 8, longitud, viscosidad del agua, por el tiempo que tarda el agua. Entonces, esta es la forma para medir el volumen del agua. Y para medir el volumen del líquido, pi, radio a la cuarta, diferencia de presión, tiempo del líquido, dividido en 8, longitud y viscosidad del líquido. La misma fórmula. ¿Entendido? Entonces, como nosotros acá utilizamos el mismo volumen para agua y el mismo volumen para alcohol, entonces igualamos. Volumen 1 igual a volumen 2. ¿Y a qué es igual? Vamos a decir pi, radio a la cuarta, diferencia de presión, tiempo 1, dividido en 8, longitud, viscosidad 1. Igual al volumen 2, pi, radio a la cuarta, diferencia de presión, tiempo 2, 8, longitud, viscosidad 2. De ahí yo voy a simplificar todo lo que pueda ser simplificable. Veamos. Pi, radio a la cuarta. Pi, radio a la cuarta. 8 longitud, 8 y longitud. Entonces me va a quedar diferencia de presión 1 por tiempo 1 dividido en viscosidad 1. Igual a la diferencia de presión 2, tiempo 2 dividido en viscosidad 2. Para medir esa diferencia de presión, está complicado porque yo necesitaría, aparte del viscosímetro, un manómetro para poder medir presión, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, nosotros vamos a reemplazar esa diferencia de presión. ¿De qué manera? Recordemos que presión, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan? Lo hemos visto recién. Densidad, gravedad y altura. ¿Sí? Nosotros acá estamos utilizando fuerza de gravedad, ¿verdad? Para que circule el líquido. Por lo tanto, esas diferencias de presiones van a ser proporcionales a las densidades de los líquidos. ¿Por qué? Veamos por qué. Gravedad es la misma, no cambia. Sigue siendo 980. La altura es la misma, es el mismo aparato, no se modifica. Entonces ahí me queda que la presión hidrostática es igual a la densidad. ¿Entendido? Entonces yo puedo reemplazar acá las diferencias de presiones por las densidades.
Entonces le queda densidad 1, tiempo 1, sobre viscosidad 1, igual a la densidad 2 por el tiempo 2 sobre la viscosidad 2. Ordenamos la ecuación sabiendo que se relaciona el líquido problema con el agua. Entonces me queda tensión del líquido sobre la tensión del agua va a ser igual a la densidad del líquido por el tiempo que tarda el líquido dividida en la densidad del agua por el tiempo que tarda el agua. Todo líquido arriba y todo agua abajo. ¿Entendido? Ahí queda la fórmula que ustedes ya la conocían y ahora ya saben de dónde sale la deducción final. Entonces, ¿qué necesitan ustedes sacar del viscosímetro? El tiempo que tarda el líquido y el tiempo que tarda el agua. Primero van a medir agua, ¿verdad? Colocan el agua por acá, succionan, enrasan en el nivel superior, dejan caer y con cronómetro miden el tiempo que tarda entre A y B. Sacan el agua y hacen exactamente lo mismo con el alcohol. En el laboratorio, ustedes van a ver que han utilizado, yo les puse ahí en mi apunte, un viscosímetro que se llama ERM. Ese viscosímetro se llama viscosímetro Eduardo Rodríguez Maizana. Ese era el titular de la cátedra. Y él lo que hizo fue una adaptación de este viscosímetro de Oswald, porque para tener material en la cátedra, y lo hizo, en vez de hacer un tubo en U, hizo un solo tubo, con una sola ampolla y las marquitas. Pero el procedimiento y el método es exactamente el mismo. Se introduce el líquido por la manguerita, se enrasa ahí en el nivel superior y cuentan el tiempo que tarda en caer entre A y B. O sea que el procedimiento es exactamente el mismo, lo único que cambia es el aparato, ¿sí? Léanlo de mi apunte, por las dudas les llegarán a preguntar si conocen otro viscosímetro que no sea el de Oswald. Y ese es el viscosímetro ERM. ¿Entendido? Ahí termina este método, que es el viscosímetro de Oswald, o método de Oswald. Ahora vamos a ver el segundo método, que es el método de Stock, que este era un método absoluto. Vamos a medir la viscosidad de un líquido por medio de un método absoluto. Bien, ya falta poquito. En este método de Stock, el objetivo va a ser determinar la viscosidad de un líquido por medio de un método absoluto, dejando caer una esfera, ¿sí?, en el seno del mismo, a una velocidad constante. Entonces, nosotros vamos a tener una probeta chiquitita. Se van a dar cuenta que es este método porque la probeta conoce lo que es una probeta, ¿verdad? Y es así de chiquitita, es bien chiquitita, bonita, a mí me encanta porque es chiquita. Entonces ahí, en esa probeta, ustedes van a tener el líquido que va a ser glicerina. Acá tienen el líquido problema. Y van a tener una marca, como una reglita, así, que va de 0 a 20. Tienen esta marca. Y vamos a dejar caer nosotros acá una esferita. Dejamos caer una esferita. Para medir la viscosidad del líquido que está acá adentro, que les dije yo que era glicerina. Bien. ¿En qué se fundamenta este laboratorio? ¿Cuál va a ser el fundamento? El fundamento está basado en la ley de Stock.
Ley de Stokes. ¿Qué dice la ley de Stokes? La ley de Stokes estudia la fuerza de roce. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de viscosidad y hemos dicho que era el rozamiento interno entre las moléculas de un líquido? ¿Se acuerdan que decíamos esto? Y para que se deslice una sobre otra, ¿qué teníamos que ejercer? Una fuerza. Bueno, esa fuerza del roce es estudiada por Stokes. Y él dice que la fuerza del roce es igual a 6pi por la viscosidad, por la velocidad y por el radio. De esa manera estudia la fuerza del roce. Entonces, veamos nosotros, acá hemos dejado caer la esferita. Esa esferita va a tender a caer porque tiene peso propio. Tiene peso propio. Pero en su contra va a tener dos fuerzas, vean que se van hacia arriba las fuerzas, que una es el empuje, que se refiere al peso propio del líquido, y la otra es la fuerza de roce. Entonces esas dos tienden a sostenerla y la esferita va cayendo como si fuera que va frenada. Por eso tiene ese movimiento, cae por la misma aceleración de la gravedad, por el mismo peso, pero esa velocidad va disminuida por el empuje y la fuerza de roce. Es como si le fuera deteniendo, y por eso ustedes van a, si la vieran, ven que cae frenadita. Bien, el peso de la esfera va a ser igual entonces a la sumatoria entre el empuje más la fuerza de roce. ¿Cómo voy a medir el peso? Peso es masa por gravedad. El empuje yo les dije que era el peso del líquido. Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Masa por gravedad. Más la fuerza de roce es 6pi por viscosidad, velocidad y radio. Empecemos ahora a ver si se puede medir de otra manera alguna de todas estas ecuaciones. La masa, ¿la puedo medir de otra manera? Sí, la vamos a medir como volumen por densidad y por gravedad que teníamos acá. Entonces acá reemplazamos a la masa por volumen y por densidad y gravedad. Más 6pi por viscosidad, por velocidad y radio. Sigamos. Al volumen yo lo puedo medir de otra manera. Pero acá voy a considerar el volumen de quién, porque el peso es de la esfera. Entonces el volumen va a ser el volumen de la esfera. ¿Cómo se mide el volumen de la esfera? 4/3 de pi por el radio de la esfera en cubo. Por densidad y por gravedad. Igual. Volumen, acá también tengo volumen, lo reemplazo por lo mismo. 4/3 de pi por el radio de la esfera al cubo, por densidad y por gravedad. Más 6pi por viscosidad, por velocidad y por radio. Bien. Me fijo y ahora ya no puedo reemplazar nada más. Ya está todo reemplazado. Ahora voy a empezar a hacer pasajes de términos y simplificaciones, y también podemos sacar factor común. Veamos, ¿qué puedo yo reemplazar? ¿Qué puede irse? Por ejemplo, primero saquemos factor común. Miren, acá yo tengo dos miembros, 1 y 2. Si yo paso todo esto para el otro lado, lo puedo pasar ya teniendo en cuenta el factor común. ¿Quiénes van a ser el factor común? 4/3 de pi
por el radio de la esfera al cubo por la gravedad. ¿Sí? Y las densidades son distintas, entonces densidad 1 menos densidad 2. Todo esto igual a 6pi por viscosidad, por velocidad y por radio. Y ahora sí, cachemos todo lo que podamos. Pi se va con pi, este cubo con este radio al cubo se va con este. Y ya no se puede ir nada más. Y ahora sí, dejo solito viscosidad. Esto tengo que dejar solito. Entonces saco el 6 que está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Entonces a ustedes les va a quedar. Le voy a poner arriba, chicas, porque no van a ver nada de abajo. Entonces, viscosidad nos va a quedar que es igual a 4, 3 por 6, porque el 6 que estaba multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? Por el radio de la esfera al cuadrado, por la gravedad, por la densidad 1 menos la densidad 2. Y me queda velocidad, que está del otro lado, ¿se acuerdan? Acá tengo velocidad, el radio ya se fue, que lo vamos a reemplazar. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo, ¿verdad? Entonces lo voy a reemplazar directamente por espacio sobre tiempo. Ya lo vamos a reemplazar. Acá está multiplicando, va a pasar dividiendo la velocidad. Veamos. 3 por 6, 18. 4 lo vamos a sacar con respecto a 18, me va a quedar 2 novenos. 2 novenos por radio de la esfera al cuadrado por gravedad, densidad 1 menos densidad 2. La velocidad la voy a reemplazar por la fórmula espacio sobre tiempo. Entonces digo espacio y el tiempo que tendría que estar acá está en el denominador del denominador, entonces lo puedo pasar para acá arriba, numerador. Espacio y tiempo. Entonces, ahí queda la fórmula final, en donde el radio de la esfera te la dan como dato, la gravedad la conoces, las densidades te la dan como dato. ¿el espacio cuál es? Este, de 0 a 20, ese es mi espacio. Y tiempo es el tiempo que va a tardar la esferita en recorrer este espacio, 0 a 20. ¿Entendido? Entonces ustedes con este método dejan caer la esferita, cuentan el tiempo que tarda en caer entre estas distancias, 0 a 20, y ese es el valor que van a reemplazar acá. Y hacen el cálculo y les da la viscosidad absoluta del líquido problema que tienen como objetivo. Obviamente que no van a hacer el cálculo, ¿no? Ustedes tienen que explicar así nada más. Ahora podemos hacer el cálculo y nada más, quedan ahí. Siempre quedan en la fórmula final, nunca hacen el cálculo. ¿Queda claro? Ahí termina este laboratorio. Es muchas fórmulas, pero son los laboratorios que los van a salvar. Apréndanlo bien, cuando lo estudien, si tienen dudas me vuelven a consultar. Esto es, lamentablemente, son matemáticas, digamos, pasajes de términos, pero si lo estudian tranquilos, lo van a ir entendiendo. Van a tener el video para verlo 20.000 veces si es necesario y si no me consultan. Ahí termina este trabajo práctico. Ahora vamos a ver sonido. Sonido es más corto.
Y también es un trabajo práctico lindo para dar. El sonido, nosotros tenemos como objetivo determinar la velocidad del sonido en el aire por el método de resonancia. Vamos a determinar la velocidad del sonido en el aire por el método de la resonancia. ¿Cuál va a ser el fundamento de este trabajo práctico? El concepto de fenómeno de resonancia. ¿Qué es la resonancia? Cuando un cuerpo sonoro es alcanzado por una onda que tenga la misma frecuencia que este cuerpo pueda ofrecer, van a entrar en vibración y se produce la resonancia, ¿sí? Ya se supone que tendrían que saber el concepto. Vamos al método. ¿En qué se basa? Ustedes van a tener, ¿cómo se van a dar cuenta de que están ante la presencia del sonido? Porque van a tener una probeta gigante. Gigante es la probeta, a diferencia de la probeta del viscosímetro, del método de Stock, que era una probeta así chiquitita. Esta es así una probeta gigante. Y adentro tiene un tubo hueco. Tiene un tubo que está abierto en sus dos extremos. Ese es un tubo gaseoso. Bien. Veamos cómo vamos a trabajar acá. El objetivo es determinar la velocidad del sonido. ¿Cómo se mide la velocidad del sonido? Velocidad, nosotros sabíamos que era igual a ¿qué? A espacio sobre tiempo, ¿verdad? El sonido, ¿cómo se llama ese espacio? Ese espacio se llama longitud de onda. Y ese tiempo es medido en sonido como la inversa de la frecuencia. 1 sobre la frecuencia. ¿Sí? Entonces ahí despejamos bien y nos queda que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y ahí llegamos a la fórmula final. Esta frecuencia va a ser una frecuencia conocida. Ya te van a dar, por ejemplo, 1000 Hz. Por darles un ejemplo, ¿no? Pueden utilizar cualquiera. Entonces van a utilizar un diapasón que tenga esa frecuencia, 1000 Hz. Y para poder calcular la velocidad necesito la longitud de onda. Esa longitud de onda es la que nosotros vamos a encontrar haciendo el trabajo práctico. Para eso vamos a ver cómo se mide la longitud de onda o a qué es igual la longitud de onda. ¿Cómo se representa un sonido? Se representa por medio de una onda sonora, ¿verdad? Ahí tengo yo representado al sonido por medio de la onda. ¿Cuáles son las partes de esta onda? Tenemos estos puntos que les llamamos nodos. ¿Qué características tienen esos nodos? Que la intensidad ahí es mínima, intensidad mínima o nula. Esto me representa ¿qué cosa? Amplitud. ¿Qué me está mostrando ahí? ¿Cómo sé yo que estoy en amplitud? Porque la intensidad ahí es máxima. Tengo máxima intensidad ahí. ¿Sí? ¿Y cuándo o qué es una longitud de onda? Yo se los enseñé en la clase de sonido y una longitud de onda es una oscilación completa. ¿Sí? Entonces la longitud de onda ocupa todo esto. Es una oscilación completa.
Esa es la longitud de onda. Bien. Ahora que ya sé cuál es la longitud de onda, vamos al trabajo práctico. Ustedes van a tener esta probeta con agua y adentro está el tubo gaseoso. Este tubo gaseoso es capaz de producir sonido. Nosotros lo que vamos a hacer es acercarle un generador de sonido con frecuencia conocida. Por ejemplo, el diapasón. ¿Conocen el diapasón? Este aparatito es capaz de emitir un sonido puro y viene por frecuencia. Vamos a utilizar, por ejemplo, frecuencia de 1000 Hz. Lo hago sonar al diapasón y lo coloco a la altura de la boca del tubo gaseoso. ¿Sí? Tengo el tubo gaseoso y acerco el diapasón y lo comienzo a hacer ascender al tubo con el diapasón al lado del tubo. Lo hago ascender hasta que yo escuche un máximo de intensidad. Si yo escucho un máximo de intensidad, marco en el tubo a donde escuché ese máximo de intensidad. Lo sigo haciendo ascender hasta escuchar otro máximo de intensidad. Marco en el tubo. Pueden seguir haciendo ascender y marcando todos los máximos, pero vamos a marcar solo 2 para que sea más práctico. Si les preguntan, ¿hasta cuántas mediciones podés hacer para que sea fidedigno? De 5 para arriba, o sea, con 5 mediciones ya se logra una medición fidedigna. Pero esto para hacerlo práctico se hace la medición de 2. Entonces, esto que ustedes han marcado acá, lo vamos a medir con regla. O sea que mido esa longitud, ¿verdad? Esa longitud la voy a medir. Por ejemplo, que esto mida 20 centímetros. Este valor lo guardo. Y ahora vamos a representar acá en la onda que hemos dibujado acá. Miren acá. Ustedes han ido haciendo ascender el tubo. Y lo han hecho ascender hasta escuchar un ¿qué? Un máximo. O sea que han escuchado esto. La amplitud, porque ahí la intensidad es máxima. Lo hacen ascender, escucho un máximo. Marqué ahí, en el tubo. Sigo haciéndolo ascender, hasta que escucho otro máximo. Ya estoy ahí. ¿Sí? Y lo podría seguir ascender y escucho otro y así. Pero hemos escuchado esos 2. Entonces, si ustedes se fijan, de acá hasta acá corresponde a un cuarto de la longitud de onda. De acá hasta acá, otro cuarto de la longitud de onda. De acá hasta acá, otro cuarto de la longitud de onda. De acá hasta acá, otro cuarto. ¿Qué es lo que ustedes han marcado? Esta amplitud hasta llegar hasta otra amplitud. O sea que han marcado este cuarto y este cuarto. Un cuarto más un cuarto corresponde a un medio de la longitud de onda. Entonces, lo que ustedes han escuchado, esta longitud va a ser igual a un medio de la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, de esta fórmula, ustedes van a despejar longitud de onda. ¿De qué manera? Quiero dejar solita longitud de onda. El 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, longitud de onda es igual a la longitud por 2. ¿Cuánto mide la longitud? 20. ¿Sí? Es el valor que puse por poner, ¿no? O sea, pueden poner 2 centímetros. Si quieren más cortito, más chiquito el valor, podemos poner 2, si ustedes quieren. Entonces pongo 2, o pueden poner 10, el valor que ustedes quieran. Yo les puse 20 por poner. 2 por 20 va a ser 40. Y esos 40 por 1000, 40.000. ¿Sí? ¿Entienden? Y de esa manera sacan el valor.
Vuelvo a repetir, el valor no interesa. Ponen el valor que ustedes consideren. Y si no quieren poner valor, no pongan valor, mejor. No les exigen valor. Sí, las fórmulas. Entonces ya teniendo el valor de la longitud de onda, se van para acá y ese valor lo multiplican por 1000, que era la frecuencia conocida. Y con eso obtienen la velocidad del sonido en el aire, por el método de resonancia en el aire. ¿Entendido? Ahí termina sonido. La doctora Isixson les pregunta muchas veces, ¿qué significa ese cuarto que ustedes han marcado ahí o qué están marcando? Eso se llama refuerzos de sonido. Son los distintos refuerzos de sonido que uno va marcando. Entonces ya saben, son refuerzos de sonido. Nada más. Más de eso no creo que les pregunte de esto. Ahí terminamos entonces con sonido. Este trabajo práctico también es un trabajo práctico lindo para dar, si les gusta. O es uno de los que suelen preguntar también los profesores, después que ustedes han dado el de ustedes, les pueden preguntar este, que es sencillo. Y por último, vamos a ver el laboratorio de radiactividad, que este es como el de membrana, es un laboratorio que no les van a pedir que lo den oral, pero sí les pueden pedir escrito. En este laboratorio nosotros vamos a realizar la curva de captación tiroidea con yodo 131. Esto es un estudio simulado por medio de la utilización de fantomas. ¿Qué son fantomas? Son frasquitos de esos de tipos de penicilina que van a simular los pacientes de ustedes. ¿En qué se fundamenta este trabajo práctico? El fundamento es que la cantidad de yodo que incorpore la glándula, la cantidad de yodo que incorpore la glándula tiroides es directamente proporcional, ¿sí? ¿A quién? A la funcionalidad que tenga la glándula tiroidea, ¿sí? Directamente proporcional a la función que tiene la glándula. Entonces, si capta mucho yodo, significa que está hiperfuncionando, hipercaptando. Y en patología se llama hipertiroidismo. Si capta poco yodo, estoy hipocaptando, hipofuncionando. Y en medicina eso se llama hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, eso sería más o menos para que entiendan el fundamento de este método. Para poder hacer la curva de captación tiroidea, nosotros vamos a tener una medición de valores normales del porcentaje de la captación del yodo por la glándula, porcentaje de captación del yodo por la glándula a las 3 horas, a las 24 horas y a las 48 horas. Valores que lo tienen que saber para el examen y para toda la vida. A las 3 horas ustedes van a tener un valor entre 7 y 15% de captación. A las 24 horas tienen un 24 al 40% de captación. Y a las 48 horas van a tener un 25 al 41% de captación. Estos son valores normales, repito, que lo tienen que saber para toda la vida. Con estos valores se forma la curva de captación tiroidea normal. Entonces vamos a armarla acá. Un eje de coordenadas en donde vamos a tener de un lado el porcentaje y por el otro lado las horas. Horas
y porcentaje de captación. Tengo 3, 24 y 48. Y acá vamos a poner 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. 10, 20, 30. Bien. Vamos a armar la curva normal. A las 3 horas yo tengo entre 7 y 15. Entonces marcamos entre 7 y 15. A las 24 horas entre 24 y 40. Entonces me voy por acá, 24 y 40. Y a las 48 entre 25 y 41. Ahora ustedes van a unir esos puntos que acabamos de hacer ahí. Ahí unimos los puntos. Y esto que hemos obtenido se llama zona de normalidad. Zona de normalidad. Entonces, si ustedes tienen un paciente que la curva cae acá adentro, ese paciente está normal eutiroideo. ¿Sí? Ahora, si la curva cae por acá arriba, estamos en hiperfuncionalidad o hipertiroideo. Si la curva cae por acá abajo, estamos en hipotiroideo o hipocaptación. Y la doctora les puede preguntar, ¿pueden tener una curva plana así? Sí, puedo tener. ¿Qué significa eso? Tiroideo, o sea que no ha captado nada. Que esta glándula no ha captado nada. No hay captación. ¿Y cuáles pueden ser las posibilidades? Que la glándula no funciona para nada o que le han sacado la glándula y ustedes le han hecho el estudio a pesar de eso. Entonces, ojo con esto. Por eso ella pregunta muchas veces si pueden obtener una línea plana. Y las opciones son esas, que la glándula esté muerta totalmente y no funcione para nada, no capte nada, o que le hayan sacado la glándula tiroides. Bien. Esto lo tienen que saber perfectamente, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tema del material? ¿Qué material necesitan? Yodo. Yodo 131. ¿Sí? ¿Qué más necesitan? El contador de centelleo o contador de radiaciones, ¿verdad? El aparato con el cual ustedes van a lograr captar esas radiaciones, ¿sí? Un contador de centelleo. Se llama. Que sería como la gamma cámara, nada más que acá están trabajando con frasquitos de pacientes. Y frasquitos tipo de penicilina que van a ser los pacientes de ustedes. Bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Tienen que armar ustedes de los frasquitos 3 jueguitos de frasquitos estándar. Esos 3 frasquitos tienen que tener a las horas 3, 24 y 48 horas. Si son mi estándar, ¿qué significa? Que tienen los valores normales, ¿sí? Y después van a armar 3 juegos de pacientes. Paciente 1, paciente 2 y paciente 3. Y van a tener 3 frascos a las 3, 24 y 48 horas. Para los 3 pacientes lo mismo. ¿Entendido? ¿Cómo van a hacer ustedes para poder medir este porcentaje? Una vez que se van al contador de centelleo y leen primero los estándares de las 3 horas, 3, 24 y 48 y guardan ese valor. Y después se van y miden
a las 3, 24 y 48 horas del paciente 1, 2 y 3. Y para sacar la regla de 3 que van a hacer es, hagamos de cuenta, paciente 1 a las 3 horas. Ustedes van a decir, estándar de las 3 horas es 100%. Paciente 1 de las 3 horas, X. Y ahí van a obtener el porcentaje del paciente 1. Y así van a hacer a las 24 y 48 horas del paciente 1. Y después con el 2 y con el 3. De cuenta que las curvas que les han dado sea esta. Paciente 1, paciente 2 y paciente 3. Entonces los valores han dado 2 patológicos y 1 normal. ¿Entendido? Esa es la manera en la que tienen que armar este trabajo práctico. Todo está escrito ahí en el apunte, así que lo pueden estudiar como está. Bueno, hemos terminado todos los